Hallo Leute, wie geht's? Ich bin es, euer Lieblingsdeutschlehrer. El día de hoy, a petición del alumno y seguidor de la página Raúl Valiente, añadiré con esta nueva lección, entre paréntesis, cómo se pronuncia esta. Ya tenía pensado hacer esto, pero no lo hice en la primera lección porque quería que ustedes lograran pronunciar las palabras sin ayuda. Y en la anterior lección, a decir verdad, tampoco quise hacerlo por lo mismo, y porque se me olvidó. Pero aún así por ello dije que, si tenían dudas, las dejaran en los comentarios. Pero a partir de ahora, así serán los videos. La forma de pronunciar la palabra o frase, puesta entre paréntesis, nunca será omitida. Y será marcada con color azul marino o rey, o como ustedes le digan a ese tono de color azul. Sin decir más, vamos con el tema nuevo de esta nueva lección de alemán. Los Geht's. Hoy veremos el alfabeto alemán, o como se dice en alemán, das Deutsche Alphabet, el cual, como vimos en la primera lección, tiene las mismas letras que en el español, claro, con la gran excepción de 4 más. En esta lección veremos cómo se pronuncia cada letra en el alfabeto. Ojo, no su pronunciación que vimos en el primer video, sino cómo se dice a la hora de ser deletreada. Y también veremos cómo pedir que nos deletreen y cómo preguntar si quieren que les deletremos, etc. A cada letra la acompañaré con un ejemplo para repasar también la pronunciación. Demos de una vez inicio con esta nueva lección de alemán. La letra A en el alfabeto se deletrea igual que en español. A, por ejemplo, Abend, que significa tarde, en el sentido de plazo del día, no de tarde de, por ejemplo, llegar tarde. Abend. La letra B se deletrea igual que en español. B, por ejemplo, Berlin, que significa Berlín. Berlín. La letra C ya se deletrea diferente. Esta se dice C. C. Por ejemplo, la palabra Chemie, que significa química. Chemie. La letra D se deletrea igual. D. Por ejemplo, deswegen, que significa por eso o por esa razón. Deswegen. La letra E también se deletrea igual. E. Por ejemplo, erwarten, que significa esperar. Erwarten. Esta letra E volteada que ven en el paréntesis será el sonido que pondré para la R cuando se pronuncia como A. Es algo que no les dije, pero hay veces que la R también puede sonar como sonido de A, que les dije en la primera lección, pero no necesariamente tiene que estar al final de la palabra. Hay veces que suena en medio o al inicio, como en esta ocasión. Erwarten. La letra F se deletrea F. F. Un ejemplo sería la palabra fast, la cual es un falso amigo del inglés. No significa rápido, sino casi. Fast. La letra G se deletrea G. Por ejemplo, gehen. Gehen, que significa ir. Recuerden que el sonido que nosotros hacemos a veces cambiando la pronunciación de una G por una J, por ejemplo en agenda. Recuerden que en alemán este sonido nunca cambia, siempre se mantiene el sonido de G. La letra H se deletrea H. Recuerden algo muy importante, ese sonido al principio, H, no es sonido de J, sino de H aspirada. Noten cómo no digo ja, digo ja, ja. Parecido a como les mencioné en la primera lección, cuando decimos house, no decimos house, decimos house. Para poder diferenciar el sonido de esta H aspirada y el sonido de la J, cuando se juntan la C y H al final de una palabra, el de sonido de la CH la representaré como J y el de la H aspirada con una H. Por ejemplo, en la palabra hoch, que significa alto, en el sentido de altura. Hoch. La letra I se deletrea igual que en español. I. Por ejemplo, interessant, que significa interesante. Interessant. La letra J se deletrea J. Por ejemplo, ya, que significa año. Ya.
Ya como pueden ver aquí, digamos que va a empezar a cambiar un poco la pronunciación de las letras con versión de el español. La letra K se deletrea igual, K. Por ejemplo, Kampf, que significa batalla. Kampf. La letra L se deletrea el. Por ejemplo, Löffel, que significa cuchara. Löffel. Esta letra de una O y una E juntas será la que le daré a la letra de O umlaut, para que lo tengan en cuenta. La letra M se deletrea M. Por ejemplo, Musik, que significa música. Musik. También van a escuchar que a veces lo van a pronunciar los alemanes Musik, como music en inglés, pero digamos que alemanizado el nombre. La letra N se deletrea en. Por ejemplo, Nach, que significa hacia. Nach. La letra O se deletrea igual, O. Por ejemplo, Osten, que significa este, como punto cardinal. Osten. La letra P se deletrea igual, P. Por ejemplo, Pflanze, que significa planta. Pflanze. La letra Q también es igual, Q. Por ejemplo, algún ejemplo que ya les mencioné mucho, Quelle, que significa fuente. Quelle. La letra R se deletrea R. Recuerden el sonido de R francesa. R. Este sonido nunca cambia a la hora de ser deletreada. Ahora veamos un ejemplo. La palabra o verbo rufen, que significa llamar. Esta palabra se puede pronunciar con los tres sonidos de la R. Con R francesa, rufen. Con R española menos intensa, rufen. Y con R española, rufen. La letra S se deletrea es. Por ejemplo, sage, que significa cosa. Sage. La letra T se deletrea T. Por ejemplo, taste, que significa tecla. Taste. La letra U se deletrea U. Por ejemplo, unta, que significa debajo de. La letra V ya se deletrea también diferente. Se deletrea FAU. FAU. Esto por su sonido de F, recuérdenlo. Por ejemplo, fata, que significa padre. Fata. La letra W se deletrea V. Esto por su sonido de V. También recuerden eso. Por ejemplo, warum, que significa por qué. Warum. La letra X se deletrea X. Por ejemplo, oxid, que significa óxido. Oxid. La letra Y se deletrea Y. Si se fijan, esa Y del principio se pronuncia diferente. No estoy diciendo Y, estoy diciendo Y. Más o menos como si fuese una U. Por ejemplo, la palabra yoga. Yoga. Que lo mismo, significa yoga. La letra Z se deletrea Z. Esto por su sonido de Z, que tiene la Z en una palabra. Por ejemplo, Zeit, que significa tiempo. Zeit. Las últimas 4 letras ya las habíamos nombrado en el primer video, en el de pronunciación. Hoy veremos cómo se deletrean. La A umlaut se deletrea tal como se pronuncia. E. Por ejemplo, mena, que significa hombres. Mena. La letra O umlaut se deletrea también tal como se pronuncia. E. E. Recuerden que el símbolo que le daré entre paréntesis a la hora de ser pronunciada va a ser de una O y una E juntas. Por ejemplo, Vögel, que significa pájaros o aves. Vögel. La letra U, umlaut, también se deletrea tal como se pronuncia. U. Por ejemplo, müde, que significa cansado o cansada. Müde. Por último, la letra es Z, la que ven en pantalla. Como dije en la primera lección, se pronuncia tal como lo acabo de decir. Es Z. Pero se pronuncia a la hora de estar en una palabra como una simple S. Por ejemplo, draußen, que significa fuera o afuera. Recuerden que esta letra alarga el sonido de la vocal anterior. Draußen. Ahora veamos cómo pedir que nos deletren.
En sí, en alemán, a diferencia de otros idiomas, no existe una base, entre comillas, por así decirlo, para pedir que se deletree, con lo cual las frases que yo les voy a dar serían normales, entre comillas, si lo quieren ver así. Aún así, son correctas, no me malentiendan. Para pedir que nos deletreen, podríamos decir, ¿Können Sie buchstabieren, bitte? ¿Können Sie buchstabieren, bitte? Que significa, ¿puede usted deletrear, por favor? Otra forma sería, ¿Können Sie dieses Wort buchstabieren, bitte? ¿Können Sie dieses Wort buchstabieren, bitte? Que significa, ¿puede usted deletrear esta o esa palabra, por favor? Otra forma de decir lo anterior, pero más corto, sería, ¿Können Sie das buchstabieren, bitte? ¿Können Sie das buchstabieren, bitte? Que significa, ¿puede usted deletrear eso o esto, por favor? Para pedir una palabra específica se dice, ¿Können Sie la palabra buchstabieren, bitte? ¿Können Sie X cosa buchstabieren, bitte? Por ejemplo, ¿Können Sie Küche buchstabieren, bitte? Que significa, ¿puede usted deletrear cocina, por favor? Ahora que saben pedir que les deletreen y también deletrear, vamos por unos ejercicios, solamente de deletreo. Si gustan pueden pausar el video y repasar las letras y su deletreo para que se preparen. Así como si gustan, pueden decidir no hacer esto, ¿vale? Esto ya es adicional. Después de esto se acaba el video. Si ya están listos, entonces vamos allá. Iniciamos con esta palabra, que significa población. Bevölkerung. ¿Cómo creen ustedes que se deletrearía? Esta frase, más bien palabra, perdón, se deletrearía Bevölkerung. Qué rápido, ¿no? Vamos a decirlo un poco más rápido. Más lento. B E V E L K E R U N G. Bevölkerung. Ahora vamos a hacerlo un poco más rápido. Bevölkerung. Bevölkerung. Vamos a unas más sencillas. Frauen, que significa mujeres. Frauen. Frauen. Mujeres. Frauen. La siguiente palabra. Fahren. Conducir. Fahren. 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 La siguiente es mesa. Tisch. Tisch. Y se deletrearía T-I-S-C-H. T-I-S-C-H. Tisch. Groß, que significa grande. G-R-O-S-Z. G-R-O-S-Z. Groß. Licht, que significa luz. Licht. Se deletrearía L-I-C-H-T. L-I-C-H-T. Licht. Rufen se deletrearía R-U-F-E-N. R-U-F-E-N. Como ya les dije, este verbo significa llamar. Ya que vimos unas fáciles, ahora vamos por unas más difíciles. Tastatua, que significa teclado. Tastatua. T-A-S-T-A-T-U-R. Tastatua. T-A-S-T-A-T-U-R. Tastatua. Internetseite, que significa página o sitio web. Internetseite. Y se deletrearía I-N-T-E-R-N-E-T-S-E-I-T-E. Muchas es como pueden ver. I-N-T-E-R-N-E-T-S-E-I-T-E. Internetseite. Kämpfen, que significa pelear.
o luchar. Kämpfen. K-E-M-P-F-E-N. K-E-M-P-F-E-N. Por último veamos esta. Herunterladen, que significa descargar. Herunterladen, ¿cómo creen ustedes que se deletrearía? Pues sería H-E-R-U-N-T-E-R-L-A-D-E-N. Un poco más rápido. H-E-R-U-N-T-E-R-L-A-D-E-N. Herunterladen. Das ist alles für heute. Y bueno, hasta aquí nos queda el video de hoy. Les agradezco de nuevo el apoyo al anterior video. Recuerden que su apoyo es importante para seguir con este curso. Yo con gusto les hago estos videos siempre y cuando ustedes les gusten. Sin decir más, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Y nos vemos hasta la próxima semana en esta misma página. Hasta la próxima lección de alemán. Dankeschön und auf Wiedersehen.